Dios les bendiga, hermanos. Buenas tardes. Después de haber pasado un buen tiempo alabando al Señor en comunión, no hay mejor momento, hermanos, que el estar juntos todos alabando al Señor. Así que en sus casas un fuerte abrazo para todos. Y bueno, vamos ahora a pasar a la palabra del Señor, nuestro alimento, que es lo mejor para nuestras vidas. Necesitamos alimentarnos de la palabra de Dios. Como hijos de Dios necesitamos recibir su palabra. Es la palabra, hermanos, la que nos mantiene firmes y constantes. Necesitamos alimentarnos, por lo tanto, de la palabra de Dios, que es nuestro alimento espiritual. Hoy quiero compartir un tema que parece un poco contradictorio, ¿no? El título, el que le he puesto es Renunciar para tener. En el libro de Lucas, en el capítulo 5, está relatada la historia de Jesús y los discípulos, y Pedro específicamente con sus hermanos, cuando Jesús hace la pesca milagrosa. Y en el versículo 11 exactamente, voy a leerlo, Lucas capítulo 5, el versículo 11 dice: y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Está hablando de Pedro y de Jacobo y de Juan, los pescadores, que cuando Jesús termina de hacer el milagro de llenarle las barcas llenas de peces, entonces trajeron las barcas a la orilla y Pedro le dice a Jesús: no, Señor, apártate de mí, que soy pecador. Y Jesús le dice: Pedro, sígueme. Y al instante, dice Pedro y los demás, dejando todos esos peces que habían pescado, dejando esa gran cantidad de dinero de peces, hermanos, ellos le siguieron a Jesús. Lo que cuesta seguir a Jesús, lo que se necesita para tener a Jesús, hermanos, es renunciar, es dejarlo todo para tenerlo todo. En este caso, ¿quién es el todo? El todo es Jesús, porque Jesús es la vida, Jesús es todo lo que tenemos. Pero para tener a Jesús, para que la voluntad de Jesús, para que la voluntad de Dios se cumpla en nuestras vidas, necesitamos antes, hay un requisito, hermanos, antes de tener a Jesús, y es dejarlo todo. No es dejar algo, no es dejar esto dejo y esto no me pida, Señor, que deje, no. La Biblia dice que ellos lo dejaron todo. Y sabe, la Biblia desde el Génesis hasta las cartas del apóstol Pablo en el libro de Hebreos muestra cómo hombres y mujeres dejaron cosas, dejaron hasta su propia vida con tal de tener a Dios manifestado en su vida. Dejarlo todo para tener, renunciar a todo para tener. La Biblia habla de Abraham, cómo Dios lo llamó. Y Abraham dice que dejó su casa, dejó su tierra, dejó su familia, sin saber a dónde iba, y se fue. La Biblia habla de Ruth, de una mujer que su esposo murió, y entonces su suegra le dice, Ruth, y a su otra nuera más le dice: quédense porque sus esposos han muerto y yo me voy a otro pueblo. Y Ruth identificaba en su suegra como la representante de Dios, y ella le dijo: a donde tú vayas yo iré, tu Dios será mi Dios, tu pueblo será mi pueblo, a donde vayas yo estaré allí. Una mujer, hermanos, que dejó todo porque seguía y sabía que la voluntad de Dios estaba acompañando a su suegra. Bueno, simbólicamente su suegra representaba la imagen de Dios, y Ruth a la cristiana, que tenía que seguirla a pesar de todo. La Biblia habla de Moisés. Moisés, cómo nació en el pueblo de Egipto. Moisés, que por herencia merecía ser el rey en Egipto, sin embargo él renunció a todos esos beneficios que le ofrecía Egipto y se fue al desierto buscando la voluntad de Dios. Renunció a todos esos cosas que él podía tener. La Biblia habla de Pablo, cómo renunció a muchas cosas en su vida. Más adelante vamos a ver lo que dijo el apóstol Pablo. La Biblia habla de Mateo el publicano, cómo siendo un cobrador de impuestos con una buena posición, con un buen sueldo, sin embargo renunció por ser uno de los discípulos de Jesús. Amados hermanos, usted, si
quiere seguir a Cristo, si usted dice, yo soy un cristiano, yo soy un creyente, yo soy un hijo de Dios, bueno, no es solamente decirlo, tenemos que hacerlo. Y para que la voluntad de Dios se cumpla en nuestras vidas, antes tenemos que dejarlo. Antes de tener a Dios en nuestra vida manifestada, necesitamos renunciar a aquello que debemos hacerlo, aquello que no va a favor de la voluntad. ¿Qué significa? ¿Qué implica dejarlo todo? Porque hemos visto en el libro de Lucas que los discípulos dicen que al ver a Jesús, al ver todos esos peces, dijeron, y Jesús les dijo, síganme y los haré pescadores de hombres. Ellos al instante, dice, dejándolo todo, le siguieron. ¿Sabe? Una vez en mi vida tuve que dejar muchas cosas. Cuando me convertí al Señor, tuve que dejar unas cosas y decía, esto no voy a dejar porque esto sí me gusta, esto es parte de mí. Y pasaba el tiempo y Dios me seguía pidiendo cosas y yo tenía que seguir dejando. Tu vida, hermano de creyente, tu vida de cristiano consiste en ir renunciando a cosas, a ir dejando a cosas que han sido parte de tu vida pasada, pero que no es parte del paquete de tu nueva vida. Nuestra nueva vida en Cristo demanda que las cosas viejas, como dice 2 Corintios 5:17, las cosas viejas ya pasaron. Y usted no tiene que tener cosas viejas en su vida, ni usted ni yo. Dios demanda que renunciemos a todas estas cosas viejas. Y vamos a ver que no solamente son cosas materiales, también son cosas espirituales que Dios nos demanda dejar, hermanos. Para tener a Cristo, primero hay que renunciar. Primero hay que estar dispuestos a dejarlo. La pregunta en esta noche es, ¿está usted dispuesto a renunciar? ¿Está usted dispuesto a dejar aquello que Dios le está pidiendo con tal de tenerlo a Dios en su vida? ¿Con tal de ser un verdadero? Bueno, esa respuesta la tiene usted y esa respuesta la quiere escuchar el Señor en su comunión. Pero el Señor le pregunta en esta tarde eso, ¿está usted dispuesto a dejarlo? ¿Qué significa dejarlo todo? ¿Qué significa renunciar a todo? Vamos a ver en la palabra, en el libro, vamos a ir un primer versículo, en el libro de Tito, el capítulo 2, libro de Tito, el capítulo 2, el versículo 12, la palabra dice, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Y ahí está la palabra renunciando. ¿A qué debemos renunciar? A la impiedad y a los deseos mundanos. ¿De qué está hablando? Está hablando de actitudes. Está hablando de renunciar a actitudes, a deseos, a impiedades mundanos. Esas cosas tenemos que renunciar, dejarlas. Es parte del paquete de las cosas viejas. Ya no nos pertenecen, ya no nos sirven. Y Dios nos pide que renunciemos a ello. ¿Qué actitudes tenía usted en el mundo? De repente a usted le gustaba hacer cosas indebidas, ¿verdad? Yo en el mundo antes, si me puedo recordar las cosas mundanas que yo tenía, bueno, son feas, son desagradables para Dios. Usted decide o sigue esas cosas del mundo, esas cosas pasadas, esos hábitos y actitudes antiguos, o decide caminar con Dios. Si decide caminar con Dios, Dios le dice, deja esas actitudes pasadas, deja esos hábitos mundanos, deja esas impiedades. Lo primero que Dios nos está pidiendo, actitudes, ¿sabe? El cambio empieza por dentro, no por fuera. Y Dios nos pide que cambiemos esas actitudes en nuestro corazón. En 2 Corintios, el capítulo 4, el versículo 2, el apóstol Pablo dice, antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso. ¿A qué renunciamos?
¿A qué renunciamos usted y yo? Al oculto y vergonzoso, no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Otra vez el apóstol Pablo vuelve a hablar de renuncia, renunciar a todo oculto y vergonzoso. ¿Qué es aquello que a usted le avergüenza? ¿Qué es aquello que usted oculta? Bueno, esas cosas debemos renunciar. Esas cosas son las que Dios nos pide dejarlas. Son actitudes invisibles, internas, en nuestro interior. Eso implica renunciar a todo. Eso es lo que hizo Pedro y los discípulos. Y al instante dejándolo todo, dejando esas... Capaz Pedro era alguien de que le gustaba, ¿verdad?, tener, como dicen, esa boquita de caramelo, ¿verdad? Seguramente Pedro era pescador. Imagínense cómo hablan los pescadores, qué vocabulario, qué lenguaje usan, ¿no? Bueno, Pedro era uno de ellos. Pedro tenía que renunciar ahora a esa boquita de caramelo. Pedro tenía que tomar otras actitudes, transformarlas, cambiarlas. Claro que es un proceso, pero él tomó la decisión de dejarlo todo. Dios nos pide que renunciemos a esas actitudes de pecado que no convienen. En segundo lugar, ¿qué más demanda renunciar a todo? Renunciar a todo también nos habla de renunciar a cosas materiales. Cosas materiales. De repente usted tiene un celular que le ha costado 5,000 soles. Y usted dice, esto es lo mejor que tengo. No, se equivocó. Lo mejor que tiene no es su celular. Lo mejor que tiene es su vida. Eso es lo mejor que usted tiene. Y usted tiene que renunciar a toda cosa material. Es decir, no les estoy diciendo, por si acaso mañana lunes pueden venir todos y darme su celular. ¿Ya? Y entregármelo a mí. Renuncien, dénmelo a mí. No estoy hablando de dejar esas cosas, de botarlas. De repente usted mañana va al tacho de basura y el pastor dice que hay que renunciar a todas las cosas materiales y echa su celular, su carro, su dinero, lo bota todo. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de poner en primer lugar, la voluntad de Dios en nuestras vidas y no poner en primer lugar las cosas materiales. Porque mucha gente, por causa de ganar mucho dinero, de tener cosas materiales, descuidan, dejan su caminar con Dios. Han puesto en primer lugar las cosas materiales antes que a Dios. Y eso es lo que Dios nos está pidiendo, renunciar. No puedes cambiarme, dice el Señor, y ponerme en segundo lugar, en tercer lugar, y en primer lugar poner tus cosas materiales. Tienes que cambiar eso, tienes que renunciar. En tu corazón y en el mío, en primer lugar tiene que estar Dios y su palabra, y no las cosas materiales. Las cosas materiales son buenas porque nos ayudan, pero no es lo más importante. La Biblia dice, poned la mira en las cosas de arriba, donde está Cristo sentado en los lugares celestiales. La Biblia habla de dónde debemos poner nuestros ojos. Entonces no es en las cosas materiales. Hebreos dice que debemos poner nuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Aleluya. Entonces, dejarlo todo no es solamente dejar actitudes, hermanos, hábitos del mundo, deseos del mundo, también es dejar cosas materiales. Y un versículo muy conocido en Mateo 6:33, ya todos ustedes se lo saben de memoria, ¿verdad? Mas buscad primeramente el reino de Dios, y ahí habla de prioridad, primeramente. Mas buscar, número 1, el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Entonces, si queremos tener a Cristo en nuestra vida, reinando y manifestándose en nuestra vida, necesitamos antes, hermanos, renunciar, dejar a todo aquello que Dios nos pide que debemos dejarlo. Renunciar a todo, dejar todo por causa de Dios, demanda, hermanos, que podamos renunciar incluso a nuestra propia vida.
De repente usted dice, pero yo tengo una buena vida, tengo un buen trabajo, tengo una buena novia, tengo un buen novio, vive en La Molina, en San Isidro, tiene dinero para todo por si acaso. De repente usted dice, tengo el mejor trabajo, tengo la mejor casa. Pero sabe, puede tener hasta los mejores padres, la mejor familia. Pero si no tiene a Dios en su corazón, no tiene lo mejor. Si no tiene a Dios gobernando en su vida, entonces usted no ha dejado nada todavía. Dejar todo involucra dejar aún nuestra propia vida. Y que nuestra vida vaya acorde con la voluntad de Dios. Esto le pasó a Abraham, ¿sabe? Vayamos a la palabra en el libro de Génesis, en el capítulo 12, y vamos a estudiar un poquito a Abraham. Esto le pasó a Abraham. Abraham tuvo que renunciar a todo lo que tenía. Libro de Génesis, en el capítulo 12, vamos a leer del versículo 1 hacia adelante, hasta el verso 4, dice: Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Ahí está la demanda de Dios. Le está pidiendo a Abraham que renuncie a su tierra, a su familia, a la casa de su padre, y que vaya a una tierra que él le va a mostrar. Abraham no sabía dónde tenía que ir. Y haré de ti una nación grande. Y ahí está la promesa, hermanos. Ahí está la bendición. Cuando uno deja todo, entonces viene la bendición. ¿Cuál es la bendición? Es Cristo Jesús. Y haré de ti una nación grande. ¿Quiere usted ser una nación grande? Y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Verso 3. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. ¿Cuántas veces se repite en estos dos versículos la palabra bendición? 5 veces. Solamente en el versículo 2 y 3 se repite a cada rato esta palabra bendición. Serás bendito, te bendecirán. ¿Por qué? Porque si estamos en la voluntad de Dios, si determinamos, si Dios nos está pidiendo dejar algo y que corramos tras su palabra, tras la voluntad que Él tiene para nosotros, entonces viene la bendición. ¿Usted cree en la palabra de Dios? Yo también. Antes de tener la bendición de Dios, hay que dejar, hay que renunciar. ¿Y qué hizo Abraham? Verso 4. Y se fue Abraham como Jehová le dijo. Y se fue Abraham como Jehová le dijo. Abraham obedeció. Abraham decidió, dijo, uy, mi abuelito de 100 años, mi celular, aquí se va a quedar, mi mejor caballo, mis sobrinos, mis cosas, mi frazada, mi ropa, todo lo voy a tener que dejar y me voy. Y se fue sin saber a dónde iba, pero tenía la palabra de Dios. Renunciar a todo, dejar a todo, es lo que le tocó hacer a Pedro, dejarlo todo. Renunciar a todo implica, hermanos, dejar aún nuestra propia vida y ponerla en manos de Dios. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Señor, ¿a dónde quieres que vaya? Señor, ¿dónde quieres que trabaje? Señor, ¿qué cosa quieres que deje? Señor, guíame a donde tú quieres que yo vaya. Eso es renunciar a todo. Señor, te pongo en primer lugar en mi vida. Tú me determinas con quién me caso, con quién no me caso. Tú me determinas en mi vida si me compro esta ropa o la otra ropa, si voy de viaje a tal o cual lugar. Tú determinas en mi vida, Señor, qué hacer. Eso es renunciar aún a nuestros propios deseos y anhelos. Señor, ¿qué carrera quieres que estudie? Señor, ¿en qué lugar quieres que trabaje? ¿Dónde quieres que me compre una casa? ¿Qué negocio quieres que ponga? Señor, yo no sé nada, solo tú lo sabes todo. Señor, guíame. Renunciar a todo demanda que se haga toda la voluntad de Dios en nuestras vidas. ¿Por qué tengo que renunciar a todo? ¿Por qué tengo que renunciar a aquello que
por años me ha gustado, dirá alguien. ¿Por qué tengo que dejar esto si esto es parte de mi vida, es parte de mi cultura, es parte de mi familia? Mi mamá lo hacía, mi abuelita lo hacía. Siempre que alguien se asustaba le pasaban el huevo, el cuy. Yo también le tengo que pasar a mi hijo el cuy también porque es una tradición de familia. ¿Por qué tengo que renunciar a ello? Dirá alguno. Y saben, tenemos que renunciar a todo porque si no, la voluntad de Dios en nuestra vida no se va a cumplir. Necesitamos renunciar a todo aquello. Miren lo que dice el libro de Lucas en el capítulo 14, el versículo 33. Jesús le dice a los discípulos, así pues, Lucas 14, 33, así pues, cualquiera de ustedes que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Así pues, cualquiera de ustedes, esta palabra es para usted, hermano, y es para mí. Así pues, cualquiera de ustedes que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser. ¿Sabes por qué no podemos ser, hermano? ¿Sabe usted por qué no puede ser todavía? Porque aún no hemos renunciado. Porque hay cosas que Dios nos está pidiendo que la dejemos y aún no la hemos dejado. Aún la tenemos guardadas, aún las tenemos ocultas. Y usted dirá, nadie lo sabe. Se equivocó, Dios lo sabe. Y Dios le va a seguir pidiendo que lo deje para que usted pueda ser. Dígale que está a su costado. ¿Tú quieres ser? Necesitas dejar. Yo necesito dejar cosas en mi vida para ser. No se puede ser un verdadero discípulo si no dejamos. El apóstol Pablo en Filipenses 3:8, él dijo, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Piensen esto. El apóstol Pablo, fariseo, de buena posición familiar, de buenos oficios, de buena reputación, se conocía muchas lenguas, preparado en las leyes. Sin embargo, él dice, renuncio a todo, lo tengo por basura, no me importa, renuncio a todo ello con tal de ganar a Cristo en mi vida. Él había entendido que era lo primero en su vida. ¿Sabe? Las cosas materiales, las posiciones, no importan delante de Dios. Lo que importa es nuestra actitud de corazón. Si es Dios guiándonos, si es Dios dirigiendo nuestras vidas, no son las cosas materiales. Necesitamos, hermanos, renunciar, porque si no, no podemos ser un verdadero discípulo. En segundo lugar, si no dejamos todo, la voluntad de Dios no se podrá cumplir en nuestras vidas. Hemos hablado de Abraham, hemos hablado de Pedro, de Pablo, de Mateo, de Ruth, de Moisés. En todos ellos, la voluntad de Dios se cumplió en sus vidas. Ellos cumplieron la voluntad de Dios. Ellos llegaron a cumplir, a terminar lo que Dios quería que ellos hagan. Dios cumplió su propósito en ellos. Y sabe, Dios tiene un propósito para su vida y lo tiene para el mío también. Y si nosotros empezamos a dejar todo lo que Dios nos está pidiendo dejar, a renunciar todo aquello que Dios nos está pidiendo renunciar, entonces la voluntad de Dios se va a cumplir en nuestras vidas. Usted va a cumplir su propósito para el cual nació. Usted va a cumplir el plan para el cual Dios le dio vida. Jesús dijo, no se puede servir a dos señores. No se puede amar a dos señores. O despreciarás uno o amarás al otro. Siempre vas a dejar a uno. Entonces no podemos, hermanos, como nuevas criaturas,
nuevas criaturas, tener cosas viejas en nuestra vida. No podemos caminar la voluntad de Dios. Y una vez más, la voluntad de Dios se va a cumplir en nuestras vidas, hermanos, cuando empezamos a dejar, como dejaron estos hombres de Dios. Necesitamos, por lo tanto, dejar para que la voluntad de Dios se manifieste en nuestras vidas. La pregunta es, ¿y cómo puedo yo renunciar a todas estas cosas? ¿Habrá alguien por ahí que diga esto? Porque alguna vez en mi vida yo lo dije. Le dije, Señor, ¿cómo hago para dejar esto? No puedo. Me cuesta dejar aquello. Tanto tiempo en mi vida. Amados hermanos, vamos a ver 3 pasos que podemos dar de cómo podemos empezar a renunciar a todas estas cosas que Dios nos está pidiendo. En primer lugar, necesitamos tomar una decisión. Necesitamos tomar una decisión. Dígale que está a su costado, toma una decisión. Necesitamos tomar una decisión. Volviendo al libro de Génesis, en el capítulo 12, que habíamos leído acerca de Abraham, libro de Génesis, en el capítulo 12, en el versículo 4, vemos que Dios le dijo a Abraham, deja tu tierra, tu parentela, y el versículo 4 dice la palabra, y se fue Abraham como Jehová le dijo. Y se fue Abraham como Dios le dijo. Vemos ahí una determinación de Abraham por renunciar a todo su pasado. Deja todo, y Abraham dice, y se fue Abraham como Dios le dijo. Él tomó una decisión. La Biblia habla de Daniel, dice, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse, tomó una decisión. Nuestra vida está llena de decisiones, hermanos, y necesitamos tomar una decisión consciente en nuestro corazón, con la ayuda del Señor, y entonces ir para adelante, tomar la decisión. Usted puede tomar la decisión, hermano, y puede dejar eso, aquello que Dios le está demandando, dejarlo, aquello que es estorbo en su vida, para que la voluntad de Dios se pueda manifestar en su vida. En segundo lugar, ¿qué más debemos hacer luego de tomar una decisión? Y antes de entrar al segundo lugar, me acuerdo de este pasaje de la mujer de Lot. La mujer de Lot, cuando Dios saca de Sodoma y Gomorra a Lot y a su familia, y el ángel de Dios le dice a Lot, vayan y corran hacia el monte, pero no miren hacia atrás. Y entonces la Biblia relata cómo la esposa de Lot voltea hacia atrás y mira, y en ese instante se convierte en una estatua de sal. ¿Cuál es la enseñanza? ¿Qué estaba pasando en el corazón de esta mujer? ¿Por qué volteó atrás? Porque de repente ella había obedecido de salir corriendo, pero en su corazón no había determinado, no había decidido dejar atrás su pasado. De repente todos pueden ver, hermanos, somos cristianos, miren, me voy a la iglesia, por si acaso leo la Biblia, soy creyente, pero en su interior, en su corazón, ella no había determinado renunciar a su pasado. Aún quería mirar una vez más las cosas que le atraían. ¿Sabe? Hoy en día hay muchos creyentes, muchos cristianos, que les cuesta renunciar, que no quieren dejar atrás su pasado, que en ocultas, por allí, están buscando eso, aquello, que de repente nadie lo ve, pero Dios sí lo ve. Necesitamos renunciar en nuestro corazón, de todo nuestro corazón, decirle a Dios, Señor, renuncio a todo aquello que no va de acuerdo con tu palabra, a todo aquello que es estorbo en mi vida. Y esto nos da lugar al segundo paso. ¿Cómo es que puedo renunciar a todo aquello que Dios me está pidiendo dejar? Esto es el segundo paso, justamente, orar y buscar ayuda del Señor, buscar la ayuda de Dios. Y es lo que hizo Abraham. Miren, versículo 4 dice, y se fue Abraham como Dios le dijo. Pero en el versículo 7 y 8 dice, y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, a quien le había aparecido. Versículo 8, luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel, y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y a Jaí al oriente, y edificó allí altar a Jehová, e invocó el nombre de Jehová. Vemos entonces que Abraham empezó a caminar con Dios,
Él levantaba un altar a Dios, él invocaba el nombre de Dios. Esto nos muestra que Abraham obedeció a Dios, pero luego no sabía qué pasos dar y empezó a buscar a Dios, empezó a buscar dirección de Dios, invocaba su nombre, levantaba altares. Abraham empezó a caminar con Dios y eso es lo que nosotros debemos hacer. Señor, ya renuncié a estos hábitos. Señor, ya renuncié a aquello que me pediste que lo dejara y ya lo dejé. ¿Y ahora qué sigue? Y ahora tenemos que buscar a Dios, pedir dirección, caminar con Él, que Él nos diga dónde movernos, qué hacer. En eso consiste nuestra vida, hermano. Después de tomar la decisión de dejar, de renunciar, es buscar la dirección de Dios. Y en tercer lugar, no tengas miedo. Ya renunciaste, pensabas que eso material, que eso aquello que has valorado tanto, que has amado tanto, que lo has tenido por años, piensas que es el todo en tu vida. No, no tengas miedo. Si has decidido caminar con Dios, si has decidido obedecerle, no tengas miedo. Dios está contigo. Mayor es el que está contigo. Aleluya. No tengas temor. Camina con Dios. Él te va a llevar por lugares seguros. El Salmo 91 dice que Él es tu protector, que te va a llevar por lugares de delicados pastos, dice el Salmo 23. Él te va a guardar tu salida, tu entrada. No tengas miedo. De lo que vendrá no tengas temor. Abraham podía haber tenido miedo. ¿Qué pasará? Iré a naciones, a pueblos que no conozco. Él no tuvo miedo porque Dios estaba con él como poderoso gigante. Como estuvo con Abraham, está contigo, está conmigo y está con todo aquel que invoca su nombre. Aleluya. Y por último, Romanos 8:28 dice, porque sabemos, dice el apóstol Pablo, porque sabemos, usted sabe, porque sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan para bien. Gloria a Dios. Sabe, hermano, no tengamos miedo. Seamos como Abraham. Renunciemos como Pedro. Renunciemos todo aquello que Dios nos está pidiendo dejar. Y empecemos a caminar con la guía del Señor, sin temor, buscando su guía, buscando su presencia, que Él nos dirija. ¿A dónde vamos, Señor? Porque entonces llegaremos a ser. Solo así llegaremos a ser. Y tendremos lo que Dios nos ha prometido tener. Recuerde lo que le prometió a Abraham. Y Pablo dice que nosotros somos linaje de Abraham. Tenemos esas bendiciones, gloria a Dios. Pero antes de ello, necesitamos dejar. Necesitamos dejar. La pregunta en esta noche es, ¿cuándo vas a renunciar? ¿Cuándo vas a dejar aquello que Dios te está pidiendo que lo dejes? Aquello que Dios te está pidiendo renunciar ya hace tiempo. Yo estoy seguro que hay cosas que Dios le está pidiendo, hermano, a usted. De hace años, de hace tiempo, que usted lo deje. Y usted vuelve otra vez y no lo ha dejado. ¿Cuándo va a dejar eso? Es Dios pidiéndole dejar eso, renunciar a aquello, porque entonces Él querrá guiarlo. Entonces Él dirigirá su vida, dirigirá sus pasos. Entonces se manifestará en nuestras vidas. Antes de tener lo bueno, antes de tener lo nuevo, lo maravilloso, necesitamos dejar lo viejo, renunciar a aquello que no nos está ayudando a que la voluntad de Dios se manifieste en nuestra vida. Determine en su corazón dejar aquello que Dios le está pidiendo. Aprenda a caminar con Dios, que Él sea su guía y no tenga temor. No tenga miedo, Dios está con usted, como lo estuvo con Abraham, como lo estuvo con todos aquellos que tomaron la decisión de dejarlo todo por el Señor. Padre, te damos gracias en esta noche. Gracias por tu palabra, Señor. Padre, en esta noche, gracias porque tú has hablado a nuestras vidas, oh Señor. Sí, Padre, gracias, Señor. Oh Dios bendito, te pedimos perdón, Señor.
Si hasta ahora no hemos dejado, no hemos renunciado a aquello que tú nos has pedido hacerlo, Señor. Padre, te pedimos perdón y esta hora tomamos la firme, Señor, determinación de dejar todo aquello que está estorbando en nuestras vidas, de dejar todo aquello, Señor, que tú sabes que no nos edifica. Dejamos en esta hora, Señor, delante de ti, renunciamos a todo mal hábito, a todo deseo del mundo, a todo pecado, Señor, a toda cosa material que ocupa los primeros lugares en nuestra vida. Rechazamos, renunciamos toda aquella herida, Señor, que en el pasado alguien nos hizo. Renunciamos, Señor, a toda ofensa. Renunciamos, Señor, a todo aquello que no es agradable delante de ti, Padre, en el nombre de Jesús. Y determinamos en nuestro corazón, Señor, tomamos la decisión de avanzar contigo, de caminar contigo, Señor, sin temor, sabiendo que tú estás con nosotros. Sí, Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque somos tus hijos y tú nos amas, Señor. Gracias, Padre, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Un fuerte abrazo para todos. Bendiciones.